Si te arrancan al niño que llevamos por dentro, si te quitan la teta y te cambian de cuento, no te tragues la pena, porque no estamos muertos, llegaremos a tiempo. No te tragues la pena, porque no estamos muertos, llegaremos a tiempo. No te tragues la pena, porque no estamos muertos, llegaremos a tiempo. No te tragues la pena, porque no estamos muertos, llegaremos a tiempo. No te tragues la pena, porque no estamos muertos, llegaremos a tiempo. Ya, ahí sí. Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? No se escuchaba bien con la música. Así que vamos a esperar que se comiencen a conectar. Comenzamos un nuevo capítulo. Buenas noches para quienes nos están viendo en vivo y quienes nos van a ver después en la grabación que queda guardada. Este día miércoles tenemos una invitada súper importante para la agrupación TEA San Bernardo, porque ella hace talleres los días sábados, en donde nos educa a nosotros como familias dentro del espectro, como papás, nos ayuda a tener algunos tips para poder estimular en la casa. Así que quiero presentarles el día de hoy a la fonoaudióloga Francia Castro, quien nos acompaña este día miércoles en una conversación diferente, en un nuevo capítulo. Bienvenida, Francia, ¿cómo estás? Bien, gracias. Un gusto estar acá presente. Muchas gracias por aceptar esta invitación. A la gente que nos está viendo ahí ya tenemos varias personas conectadas y nos pueden avisar por acá en los mensajes si se está escuchando bien. No olvidar compartir en las redes sociales, en su Facebook, para que nos pueda ahí seguir y ver más gente. Bueno, como yo les comentaba, Francia es fonoaudióloga que participa activamente de nuestra agrupación TEA San Bernardo y ella realiza talleres los días sábados. Ahora lo está realizando en la Fundación Más Solidaridad, en donde nos ayuda a nosotros a entender algunas cosas en relación a la comunicación, ¿cierto? Y cómo también funcionan los niños dentro de los niños y las niñas dentro del espectro autista y cómo nosotros como familias podemos estimular en la casa, ¿cierto? Entonces, Francia, quisiera partir que nos pudieras comentar por qué tú estás como ligada en el área del autismo, te especializaste en autismo, ¿qué te llamó la atención de poder ayudar desde esta área a las familias, a los niños sobre todo? Claro, como bien dice, yo me especialicé en autismo, pero es como si el autismo me hubiese buscado a mí. Porque yo, de hecho, en el pregrado no quería trabajar con niños con TEA, porque sabía que era un área bien compleja, que en verdad había que tener muchas competencias y que finalmente, como a muchos colegas les pasa, a nosotros no nos capacitan para trabajar con niños del espectro en nuestra formación académica. Solamente a través de la especialidad uno empieza a saber trabajar con este tipo de población. Y porque yo digo que el autismo me encontró, porque bueno, yo tiempo después, cuando ya estaba en mi último año de carrera, nació un sobrino mío que está dentro del espectro y además era no verbal. Yo quería mucho ayudarlo, o sea, es una necesidad de ayudarlo que nace desde adentro, ¿cierto? De una forma bien, bien potente.
Y en un momento yo dije, yo no tengo la herramienta para poder ayudarlo, necesito ayuda. Y ahí fue cuando yo empecé a aprender, porque en ese momento no tenía, no tenía conocimiento especializado, y la verdad es que las capacitaciones, el contra que tienen es que son muy generales. Y en verdad, para saber abordar un caso hay que manejar el detalle, la práctica. Y eso no te lo dan las capacitaciones son muy generales. Entonces ahí yo encontré en mi camino una persona súper importante que es Macarena Kreff. Ella es una fonoaudióloga que es al mismo tiempo directora del Magíster de ABA de la Universidad Autónoma. Ella es mi supervisora y ella me ha acompañado en este camino del TEA y me ha ayudado mucho su orientación. Y la verdad es que en su momento igual preocupa, porque yo cuando finalmente yo reconocí, y yo no sé, necesito ayuda, yo pedí ayuda y ella fue la única persona que apareció. Entonces, eso igual es preocupante, porque finalmente, de alguna manera, dentro de la comunidad de profesionales fonoaudiólogos tampoco me da la sensación que la gente está muy segura de si tienen las competencias para trabajar en el espectro autista. Ella me ha ayudado mucho en el camino y ella, claro, está haciendo un doctorado, ya tiene muchos años dentro de este tema, y gracias a ella yo he podido enseñarle a ustedes, ¿cierto?, los días sábados o en la misma familia, todo lo que yo he aprendido en el camino. Hay cosas que son de la cosecha propia y otras en las que me ha orientado Macarena. Y pero finalmente, gracias a ella, yo me fui interiorizando en la casuística o en el detalle que no te enseñan en la universidad, ni siquiera en los diplomados ni en los magísteres. Esta casuística, este detalle de cómo tiene que poner el dedo el niño, de cómo tiene que poner la mano el adulto, eso, gracias a Macarena, yo lo fui aprendiendo. Mira qué importante lo que nos comenta Francia, porque siempre los profesionales que invitamos a este programa y con quienes nos topamos también en el día a día, llegamos a la misma conclusión, que hay poca especialización, hay pocas universidades que hablen de autismo también acá en Chile, y los profesionales de cualquier área, o sea, podemos hablar en esta área de fonoaudiología, en el área quizás de terapia ocupacional, en el área de educación, que es muy importante, en el área de salud, no hay preparación. Hoy tuvimos la suerte de poder participar en una charla de ir a hablar de autismo al Hospital El Pino, y también los profesionales nos decían lo mismo, que era importante que ellos como profesionales de la salud supieran, entendieran cómo atender a un niño dentro del espectro cuando hay, por ejemplo, problemas de integración sensorial, o sea, derribar también esas barreras y esos mitos que hay dentro del espectro de que no se dejan tocar, que son mañosos, que tienen mala conducta, ¿cierto? Y algo que nosotros tratamos de transmitir en esta charla, junto a las mamás que pudieron ir, una de ellas la presidenta de nuestra agrupación, es que nosotros como familia nos tenemos que instruir de manera independiente. O sea, por ejemplo, en este caso, Francia al principio no quería especializarse en autismo porque no se sentía preparada, y cuando tuvo esta razón familiar, que era su sobrino, o sea, ella, su sobrino la hizo moverse a querer saber más de autismo, ¿cierto? A querer profundizar este conocimiento, y es lo que nos pasa a muchos en la agrupación y en agrupaciones con las que tenemos contacto a lo largo del país, de que nosotros tenemos que buscar la manera de conocer más del autismo de manera independiente, buscando cursos, asistiendo a los talleres de Francia o talleres online de otros profesionales, para poder entender cómo estimular a nuestros hijos, cómo fomentar que puedan avanzar, ¿cierto?
en distintas áreas de la vida, logren ser un poco más funcionales. Mira acá, alguien te está haciendo publicidad. El, Sí, el de la Fran. gracias. Entonces, aprovechando de hablar todo esto, que falta mucho como por poder capacitar a los profesionales en distintas áreas, estábamos hablando tras cámara que nosotras las familias buscamos mucho a los fonoaudiólogos cuando empezamos a ver estas banderitas rojas de que mi hijo, no sé, tiene 2, 3 años y no está hablando, y buscamos a los fonoaudiólogos con esa intención de que nuestros hijos hablen o verbalicen. ¿Y qué pasa ahí? ¿Cuál es la misión o cuáles son los objetivos de esta terapia fonoaudiológica, Francia? Sí, la verdad es que, como bien dices, siempre hay un foco bien enorme en lo oral, ¿cierto? En el habla, y algo que pasa a nivel de sociedad, se piensa que el habla es la forma de comunicación más válida, y hay una cierta hegemonía de lo que es el oralismo. Entonces, en verdad, en fonoaudiología no nos vamos a enfocar en el habla, porque lo más afectado en espectro autista es la comunicación. Y eso, ¿cómo se puede entender un poquito mejor? Pensando, por ejemplo, en las personas de mayor funcionamiento, que tienen alguna, o sea, sintomatología a lo mejor más leve, son personas que no tienen problemas de habla, si se dan cuenta, pero no saludan, no piden las cosas, solamente, solamente están muy inmersos en su temática y hay poca flexibilidad en la toma de turnos, por ejemplo. Entonces, eso tiene que ver con comunicación y no con habla. Entonces, de alguna manera, algo me está diciendo que de forma transversal, en el espectro autista, la comunicación es lo más afectado y va a ser la prioridad. Entonces, ¿qué saco con que un niño diga A, B, C, D, E, F, G, 1, 2, 3, pelota, pelota, y está ensimismado en su mundo, pelota y A, B, C, 1, 2, 3, lo dice al derecho y al revés, pero no es algo funcional, no es algo que le permita generar autonomía y valerse por sí mismo en la comunicación. Entonces, yo creo que algo que es bien característico de los fonoaudiólogos que están especializados en TEA es que están enfocados en la comunicación y no en el habla. Entonces, de repente cambiar ese pensamiento cuando uno está tan acostumbrado al oralismo puede costar. Pero en la medida que uno, claro, se va interiorizando en el tema del TEA, empieza a abrir más este campo y a entender que la comunicación es algo bien importante. Allá muy bien. Acá estoy. Es que silencié el micrófono porque mi perro está llorando. Y qué importante entonces esto de la comunicación. O sea, hay varias fases o dimensiones dentro del espectro autista que se ven afectados de distinta forma, como la interacción social, la comunicación, el juego. Y tal como tú decías, nosotros como papás nos enfocamos en esta comunicación verbal cuando en realidad no nos enfocamos en la comunicación en sí, ¿cierto? O sea, a los niños les cuesta mucho, muchas veces comprender la gestualidad, que eso es comunicación no verbal, ¿cierto? Entonces, acá Francia nos está diciendo que la tarea del fonoaudiólogo no es solamente estimular a que el niño hable, sino que se comunique de alguna forma, ¿cierto? Ahí está, disculpa Andrea, que Jessica Ferreira, cuando ella participa, me pone tan contenta porque yo sé que es una nimiedad, pero ella estuvo desde el inicio de mi proyecto de clase y todo eso, y estuvo en el inicio, entonces me pone tan contenta. Hasta el día de hoy me sigue. Entonces, hay un saludo a Jessica. Mira, Jessica, acá Francia te está
Sí, agradeciendo gracias, también Jessica. por participar. Sería genial que nos pudieras ahí contar brevemente cómo ha sido esta experiencia de hacer estos talleres sábado a sábado, cómo se lo han tomado las familias participan de estos talleres de forma activa. Yo he visto ahí imágenes que ellos van como a práctica a estos talleres. Claro. Sí, exactamente. La idea de los talleres es finalmente volver amena la teoría que a nosotros nos entregan los profesionales, porque la teoría tan técnica a veces peca de ser muy fría y distante, entonces es muy difícil de poder procesar esa información, a menos que lo llevemos a situaciones más prácticas, que tengan que ver con materiales tangibles, ¿cierto? Con casos reales. Yo siempre a las chicas les comparto algunos de mis casos, ¿cierto? Y de hecho pasa que siempre todo se está vinculando, o sea, el tema sensorial con lo conductual, con lo comunicativo, siempre se está vinculando de cierta manera y a la gente le gusta mucho eso porque eh, es una forma amena, ¿cierto? De entregar esta información que a lo mejor puede ser densa, cuando uno hace las capacitaciones es súper denso, pero finalmente lo que yo hago es de alguna manera traducir eso o reinterpretarlo para que sea más amable, más didáctico Más y didáctico. también puedan tener un rol activo porque a mí me gustan mucho las demostraciones, los role-playing o estas actuaciones, a mí me gusta eso porque ahí uno ve finalmente in situ si es que están comprendiendo los contenidos y no los pone a prueba. Entonces, No, y además que eh, importante ponerse en el lugar de quizás ese niño o esa niña y cómo podemos ayudar en ese sentido desde la casa. Eh, ¿Qué temáticas son las que has visto en alguno de tus talleres, por ejemplo? eh, hemos visto desarrollo del juego, hicimos, bueno, esa vez lo hicimos en Ecoletti, ahí en Covadonga. El juego es bien importante, tiene que ver con comunicación, aunque sea difícil de creer, porque tiene que ver con el desarrollo cognitivo. Un niño que tiene un juego atrasado para su edad es un niño que tiene una alteración cognitiva. O sea, más allá de que el juego entretenido, lúdico y todo lo que sea, el juego me señala el nivel intelectual de cada niño. Entonces, cuando nosotros logramos juego simbólico, porque el juego simbólico es el juego más maduro, también estamos vinculándonos con el lenguaje porque el lenguaje es simbólico. Entonces, lograr un juego simbólico es la puerta de entrada al lenguaje oral también. Francia, Porque y el este, lenguaje... perdón que te interrumpa, pero como para ir también aclarando, quizá ir definiendo, para las familias que, como hablábamos en un principio, no tienen tanto conocimiento. Primero, la importancia del juego en todo ámbito y muy importante en el ámbito de la comunicación. Y este juego simbólico vendría siendo, por ejemplo, jugar, no sé, al doctor, Claro, jugar al supermercado, jugar como claro. a tener un rol, ¿cierto? Al cocinero. Sería un buen ejemplo como Kitsania cuando van los niños y interpretan en distintas áreas. Son bomberos, carabineros. ¿Cuál es la Ah, importancia de ese juego simbólico? Y si está bien los ejemplos que yo te estaba dando. oye, los ejemplos están bien, pero dentro del espectro del juego simbólico, porque es un espectro finalmente. El juego de roles, o sea, el juego de roles al que te refieres, es el más maduro de todo. Es como el más avanzado. Pero Ya, cuando el juego simbólico todavía está en transición entre juego funcional a simbólico, ¿qué pasa? Que ahí muchas veces tenemos un agente pasivo. Un agente pasivo es como un muñeco, por si acaso. Y es típico que la niña anda paseando a su muñeca en coche y le da mamadera a la muñeca, por ejemplo, la hace dormir, ¿cierto? Eso muchas veces es como el inicio del juego simbólico y
después de eso empiezan a venir otro tipo de contenido imaginativo, por ejemplo, que después la muñeca empiece a hablar, después imaginamos un teléfono, o sea, un teléfono invisible, eso también es un juego simbólico, pero más complejo, hasta llegar al juego de roles, que esto del Kitsán y los carabineros, ¿cierto? Porque ese es más complejo porque tiene historias, tiene secuencias. También el niño debe actuar y asumir un rol distinto al que tiene, o sea, tiene que actuar como un carabinero, hablar como uno, y eso igual es un nivel de complejidad a nivel de comunicación. Claro, entonces este juego de roles vendría siendo ya un juego simbólico mucho más avanzado, Claro, claro, que exactamente. involucra otras habilidades también, como la imaginación. Claro. eh, Perfecto. Entonces, Francia, recapitulando un poco, mira, acá nos preguntan si se puede ir a los talleres con niños. Algunas mamás han ido con niños, pero la diferencia es que esos niños son niños que pueden estar ahí, o sea, son niños que son un poquito más grandes, que por ejemplo no son tan demandantes. Un niño muy pequeñito, por ejemplo, como es más demandante, quizás no sea una buena opción que vayan, pero si es un niño mucho más grande, por ejemplo, el hijo de Nivia siempre va, no hay mayor problema, ¿cierto? Está ahí, así que siempre que ellos puedan estar tranquilos alrededor, pero no directamente, ¿cierto? En la clase, pueden traer los niños. Cuando son chiquititos es más complicado. Ya, Francia, súper. Entonces ahí detalle, porque igual se requiere como concentración como mamá, papá para poder estar presente ahí en el taller. Tú nos decías dentro de estos talleres que trabajaban, por ejemplo, el aspecto del juego, ¿cierto? ¿Qué otra temática abordamos en estos talleres, Francia? También hemos hecho clases de conductas problemáticas. ¿Ya? Conductas Este es problemáticas. súper interesante porque ha sido la temática de los últimos live ahí, hablando como de las dificultades en la escuela. Eh, ¿Nos podrías como dar hay como un resumen quizás, como un spoiler de qué trata el taller? Yeah. Sí, sí, sí. Sí, la clase de conductas problemáticas, primero se trata de definir lo que es una conducta problemática, porque finalmente, ¿qué es una conducta problemática? Y ahí hay mucha discrepancia entre los padres, porque una conducta problemática muchas veces los padres la catalogan de problemática y en verdad no es problemática. Entonces, cuestionarse eso, invitar a la autorreflexión de los padres es importante, porque finalmente lo que cabe dentro de una definición de conducta problemática es toda aquella conducta que limita las oportunidades de aprendizaje e interrumpe la vida diaria, puede dañarse a sí mismo, dañar a otro, a la infraestructura, pero muchas veces va a pasar que los padres dicen: es que mi hijo aletea, yo no quiero que haga eso. Y ahí hay que cuestionarse, ¿eso interrumpe la vida diaria o en verdad hay a la base un tema de negación del diagnóstico? Este niño, ¿cuál es el problema de que el niño aletee? Si esa conducta cumple una función, que es expresar la felicidad o la emoción, entonces algo pasa ahí. Muchas veces esa discusión hay que tenerla con los papás, porque mucho papá tiene esa confusión de que yo quiero que mi hijo sea ABC, y eso quizás no es tan importante como otra área que sí son prioridad. Entonces, primero partimos definiendo lo que es una conducta problemática y por qué se llama problemática. Y en verdad, problemática se debería decir conducta problemática contextualmente o dependiendo del contexto. Porque una conducta a priori no es problemática porque nos falta la información del contexto. Por ejemplo, llorar, todos lo hacemos, ¿no? Todos lloramos y es súper importante, es súper saludable y genera endorfina posterior, pero
cuando lo hacemos en una audiencia, lo hacemos en una reunión, o lo hacemos en medio de un evento, eso es inadecuado. Eso podría ser disruptivo. Entonces, distinto cuando uno llora en la habitación de forma discreta y dice, ¿saben que me siento triste? Necesito llorar, y uno va a la habitación. Entonces, también entramos a picar en lo que es el contexto por el cual se presenta esta conducta para que finalmente sea definida como problemática. Y algo que es súper bueno, que es una herramienta que en verdad todas las clases nosotros vemos, que es cuantificar, objetivar, desarrollar un pensamiento matemático. Los papás es bueno que desarrollen un pensamiento matemático porque las conductas disruptivas tienen que ser medibles para mejorar en el tiempo. Por ejemplo, Exacto, eso te iba a un pedir, niño un todos ejemplo. sí, sí. Mi hijo todos los días llora, todos los días hace pataletas y todos los días lo mismo. Y ahí uno conversa con la mamá y le dice, pero ¿de verdad será lo mismo todos los días? El día lunes, ¿cuántas veces hizo pataleta? Hizo 3 veces. Y el día martes, 5 veces. Y el día miércoles, 2 veces. Entonces, todos los días no es lo mismo. No es lo mismo. Pero uno cuando empieza a contar, a cuantificar, uno ve la realidad. Y ahí surgen pistas o información bien relevante porque uno dice, ya, pero ¿qué pasó el día, no sé, qué pasó el día martes que hubieron menos conducta? Algo pasó ese día y nosotros lo estamos pasando por alto. Y eso a lo mejor es una herramienta que estamos pasando por alto porque no estamos midiendo. Entonces, esa información, O no estamos cuantificando, observando, objetivando, no estamos ¿cómo? observando tampoco qué pasó en el día, como haciendo consciente que, claro, a lo mejor el día martes él tuvo su rutina normal de todos los días martes y hubo una que otra cosa en el ámbito sensorial o en el ámbito emocional que hicieron que tuviera esta conducta disruptiva o conducta problemática, pero fueron 2 ocasiones. Pero quizás el día miércoles su rutina cambió drásticamente y ahí hubieron varias cosas que pudieron afectar este cambio o sea, esta conducta problemática. O sea, a eso voy con lo de observar y como decías tú, de reflexionar qué pasó, qué gatilló que hubiese esta como explosión de emociones y que diera como resultado una pataleta, ¿cierto? Claro. Y algo que causa, o sea, algo que abruma mucho a los papás, algo que los abruma verdaderamente, es pensar que todos los días son iguales y que el niño siempre va a estar así. Este niño eternamente va a tener berrinche. Y esa ansiedad que nace en los padres se debe principalmente porque no saben dónde están, o sea, no tienen una medida, una unidad de medida. O sea, ¿yo cómo sé que voy mejorando en el tiempo si yo sé dónde parto? Si yo parto en un berrinche de media hora y después de un mes tengo berrinche de 20 minutos, entonces hay un avance. Pero ¿qué es lo que va a pensar el papá? No, si todos los días son iguales. Que No, sigue si igual. nada ha cambiado, ¿cierto? Cuando uno no mide, siempre está esa ansiedad y esa incertidumbre. Entonces, eso de que a las personas con TEA le genera ansiedad la incertidumbre, en verdad a todos nos pasa. A los papás igual. Cuando uno toma una micro y no sabe para dónde va la micro, como dice el dicho, o yo no sé para dónde va la micro, eso te genera ansiedad y todos lo vivimos. No es un Bueno, la tema solo misma, de Kira. ¿Mm? mejor ejemplo, la misma pandemia, cuando llegó de la nada este virus y empezaron a haber cuarentena y dejamos de ir al trabajo presencial de un día para otro. Esa ansiedad fue como a nivel mundial por esa incertidumbre de qué iba a pasar y que si me contagiaba, qué iba a pasar con mi familia. Y, Claro. y esta ansiedad que tenemos nosotros los adultos, ¿se transmite al niño? Ahí tuviste en un punto bien clave,
Exactamente. Porque lo que comentábamos en el taller esa vez en Ecoletti, que en verdad los principales responsables de las conductas problemáticas muchas veces son los papás, la mayoría de las veces, los papás o los adultos. ¿Por qué? Porque los adultos incentivan que la conducta problemática tenga un sentido. Y que uno haga desaparecer la conducta problemática es imposible. Lo que uno sí puede hacer es reemplazarla por una que sea más adecuada. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces, esto es súper típico, los niños se ponen a llorar, a hacer rabieta cuando quieren un objeto y ese objeto no se lo puede entregar el adulto. Entonces, ahí el niño, ¿qué es lo que piensa? Ah, voy a tirarme al suelo y voy a llorar para que me entregue el objeto. Si ese adulto tiene un alto nivel de ansiedad, ¿qué es lo que va a hacer? No van a pasar ni 5 segundos y le va a pasar el objeto. Porque como es un adulto que tiene alto nivel de ansiedad, también tiene una baja tolerancia al llanto del niño. Entonces, ese papá que es muy ansioso es el papá que cede más y por lo tanto es el papá que permite la perpetuación de la conducta problemática. Claro, porque al final termina igual como cediendo al requerimiento del niño o niña que hace a través del llanto, y quizás como si ni siquiera buscar el origen de ese llanto, de esa pataleta, sino que ya, para que deje de llorar, le entrego lo que él me está pidiendo. O sea, Claro. así estamos transmitiendo también nuestra ansiedad al no como reflexionar o ser capaces como de bajar su propio nivel de frustración, desde sacar al niño como de buscar otra estimulación que lo saque como de su pensamiento de que quiero eso, y si no es eso, no quiero nada más. Qué importante este tema que estamos hablando, Francia. Nos están comentando acá, mira. Carolina, yo creo que cada niño va evolucionando en el tiempo. Y con respecto a lo mismo que decía Francia, que es importante también valorar esos pequeños avances Francia nos daba el ejemplo, darnos cuenta que si, no sé, hace un mes atrás tenía unos berrinches de media hora, no me gusta decir la palabra berrinches ni pataleta, pero es como una frase que podemos entender todos, ¿cierto? Y que al mes siguiente esa pataleta es de 20 minutos o de 15 minutos, o sea, disminuyó en el tiempo y eso ya es un avance, ¿cierto? Claro. Y acá dice, lo que le afectó a los 5 años ya no le afecta a los 9, pero a los 9 hay nuevas afecciones. Bueno, porque también van madurando, van cambiando quizá en el pensamiento, también les van gustando otras cosas, van teniendo otros gustos. Y acá Ricardo nos dice, personalmente como familia nos cuesta mucho asumir con nuestro hijo de 6 años. Nos gustaría, y Ricardo, si nos pudieras como comentar qué les cuesta asumir. Porque dice, nos cuesta mucho asumir, pero no especifica como qué. Acá nos dice Marta Fernández, lo que yo implemento es el abrazo Buena la pregunta. para calmar a mi hija. Y lo otro, cuando el niño está llorando, ¿es bueno o malo dejarlo llorar un ratito y luego calmarlo? Buena la pregunta. Hay varias como discusiones, si es bueno dejar llorar o no. Ahora está como bien, no sé si de moda, pero a mi parecer es como una moda buena, como el tema de la crianza respetuosa y que se dice que no hay que dejar llorar porque no van a crecerle los pulmones porque llore más, ¿cierto? Y hay hartos como mitos también. Pero ¿qué crees tú, Francia, en este caso? Cuando hablamos de las conductas, ¿será bueno o malo dejarlo llorar un ratito y luego calmarlo? Depende del origen del llanto. Depende del origen del llanto, porque no todos los llantos
tienen un fin de acceder al objeto. Van a haber llantos que tienen un fin de acceder a la atención de la mamá. Y ahí, ¿qué pasa? Que finalmente el niño internaliza, yo voy a lograr de la atención de la mamá siempre llorando. Entonces, el problema de eso es que se sigue incentivando. Pero ojo, porque uno dice, ya, pero ¿cómo lo va a dejar llorando? No es llegar y dejarlo llorar. Uno le habla primero. No sé, pensemos en un nombre, Juanito Pérez, ¿cierto? Juanito, tranquilo. Cuando estés más tranquilo, te voy a dar un abrazo. Porque, ¿qué pasa? Que si el niño se tira al suelo, está llorando, ¿cierto? Finalmente, y yo lo abrazo porque quiere mi atención, yo estoy validando esa conducta, y esa conducta puede ser más adecuada. Si el niño está llorando en el suelo, ya no importa que llore, pero que esté al menos de pie. Si el niño de pie está llorando, ya, no importa que, o sea, que pueda estar un poquito más tranquilito. Depende mucho del nivel en el que está el niño. ¿Me sigue o no? Sí. Para que no sea una tarea tan exigente, porque cuando un niño está en esa situación, no hay que solicitarle tarea exigente, porque nunca en una situación así uno no es para tarea exigente. Entonces, depende finalmente del origen de ese llanto, porque si el origen de ese llanto es tener la atención de la mamá, no recomiendo el abrazo, sino cuando estemos un poquito más tranquilitos. Pero yo Entonces, le hablo primero. en ¿Mm? ese caso, Francia, eh, trato como de interpretar tu opinión a ver si voy bien. Sería bueno, volvemos al tema de la observación y conocer al niño también para lograr interpretar como el llanto o buscar el origen de este llanto, ¿cierto? Y más que ceder a este llanto es como tratar de calmarlo primero de manera verbal, no sé, pues, si ese niño requiere tu atención, eh, empatizar con él y decirle así como yo te entiendo. Dime, Ya, sí, sí. Sí, es que está bien lo que tú dices, pero hasta cierto punto. ya. Porque si yo me quedo ahí enfrascado, que trate de hablar, que yo trato de hablar, que yo creo que tú lo debes haber visto, que muchos papás se acercan a hablarle al niño y se quedan y el niño llora más fuerte. ¿Sabes eso? Exacto, por eso quería como que me dieras como el ejemplo. ¿Qué pasa? Porque si ya Claro. busco como la vía del hablar, del mediarme con lenguaje verbal y no está pasando nada, el niño sigue llorando. No resultó una vez, no insistamos en eso. Ya, Cuando estés más tranquilo, te daré un abrazo, o cuando estés más tranquilo, lo conversamos, lo vemos, dependiendo de la situación, pero es una vez, porque también es una forma de marcar límites, porque yo con familia, cuando trabajamos con familia, muchas familias empiezan así, como que insisten mucho en la misma estrategia, que le hablan, que le hablan, que le hablan. Entonces, finalmente, el niño está acostumbrado a que siempre estén detrás de él después. Y en verdad, el niño tiene que conocer sus límites y nosotros tenemos que marcar los límites. O sea, una vez y el niño debe atender. Pero para que el niño entienda eso, yo también tengo que demostrarlo. No puedo estar ahí, tengo que hacerlo una vez para validar esa emoción. Porque igual es frío dejarlo llorando así de la nada. No, yo lo preparo igual psicológicamente. Mira, yo sé que estás enojado, que tú quieres el juguete X. Cuando estés más tranquilo, vemos qué hacemos. O cuando esté más tranquilo, te abrazo. Y ahí yo lo dejo. Porque si mira no, qué, empiezan qué bonito lo que nos dice Francia, me gustaría quedarme con esa frase, me reía, bueno, voy a poner pronto el comentario de Yorka que no escribe acá y me reía de su comentario por la parte que
lo voy a mostrar enseguida, pero no me quiero perder de la idea que dice Francia de validar la emoción, ¿sí? Como que importante y muchas veces los pictogramas que usamos con nuestros hijos, que usan las terapeutas también, tienen mucho que ver con las emociones y como de lograr interpretar esas emociones o que ellos logren también identificar la emoción que están sintiendo cuando hay una conducta problemática, una conducta disruptiva, cuando hay una pataleta, un berrinche, o sea, saber desde qué emoción fue la que hizo que pasara esta conducta, ¿cierto? Sí. Como quedarnos ahí para las familias que nos están viendo, el validar la emoción. Mira, me gustaría que leyéramos este comentario. Dice, mi pequeña de repente llora con algunos dibujos animados. La abrazo para calmarla, pero es masoquista, pone de nuevo el mismo monito. Eso me da a entender, lo que dice Yorka, me da a entender que como Yorka la abraza, ella busca el monito para que la abrace de nuevo. Me da a entender que no necesariamente sea masoquismo, sino que la niña quizás asoció este vínculo con monito igual a abrazo. Entonces, finalmente, la idea ahí es como, bueno, no es una situación complicada tampoco, no es una para preocuparse, pero puede ser que ella haya hecho esa conexión. Entonces, es importante que en el tema conductual las familias puedan ver como caso a caso también y buscar, o sea, no, por ejemplo, el mismo tips o la misma herramienta, las mismas habilidades que Yorka está usando con su hija, por ejemplo, le van a servir acá a Débora. O sea, es el caso a caso, dependiendo las características de cada niño, cada niña, ¿cierto? Dice acá el Jesús, hay noches que llora y llora, puede estar un buen rato llorando y saca muchas cosas, sus penas que no entiende su cabecita, siempre dice eso. Mira, ahí el niño está tratando como de comunicar Algo de más alguna abstracto. manera. Porque, claro, lo abstracto a ellos les cuesta y de alguna manera fue una estrategia que ese niño utilizó para describir lo abstracto. Mira, acá la Javiera, mandamos un saludo a la Javi de Autismo Chile, dice, mi hijo tiene la misma conducta que la hija de Yorka. Yo le cambio los monitos, pero los vuelve a colocar. Le gustó el abrazo. No, ahí no sé cuál es si es que hay una conducta asociada, pero es como curioso eso. Habría que verlo en ¿Será profundidad. como que se acostumbran como al estímulo de recompensa, puede ser, y buscan eso? O En el que caso de también Yorka por presión. pareciera que se da eso. Claro, en el caso de Yorka pareciera que se da eso, pareciera. Sabes que a propósito que vi un comentario ahí, yo quiero hablar de un concepto que a mí me gusta hablar en las clases que se llama mentalizar al niño, ¿Ya? mentalizar. Porque hay que decir que nosotros siempre juzgamos al distinto, al TEA, siempre lo juzgamos, le decimos que no es empático, que no se pone en el lugar de otro. ¿Cierto? El neurotípico siempre dice eso de la persona TEA, pero la verdad es que los neurotípicos también tienen mucho que aprender al respecto sobre este concepto mentalizar. Ya, mira, lo puse ahí para que Ya, nos quede grabado a todos. Dale nomás. ya. Y bueno, mentalizar. Mentalizar a la persona TEA. Eso. Mentalizar a la persona TEA, ¿cuándo lo vamos a poder lograr? Cuando tengamos más conocimiento del TEA. Por ejemplo, esto es un ejemplo que yo no sé si me dio Carmen Gloria, pero una de las mamás que fue a una de las clases me lo dio y yo desde ese momento lo he usado en varias ocasiones. La mamá esa vez me dijo a mi hijo, en el colegio, el profesor como que lo reprende porque no presta atención en clase, ¿cierto? Y yo le pregunté a esa mamá,
¿Y su hijo cómo le va en las notas? Le va súper bien a mi hijo. Entonces yo le pregunté de nuevo, ¿y por qué el profesor dice que no presta atención en clase? Y ella dijo que el profesor dice que no mira la pizarra. Entonces ahí lo que dijo ella es clave porque uno dice, no imaginemos a la persona TEA como si fuera un neurotípico. La persona TEA tiene sus conductas TEA y con esa es funcional. Y va a llegar al mismo objetivo, pero a lo mejor por otro lado. Uno tiene por qué elegir el mismo camino que el neurotípico para lograr los objetivos, que en el fondo es mirar la pizarra. ¿Por qué yo doy esto o sea, por qué hablo de mentalizar? Porque a veces, no a veces, muy frecuentemente la mamá o la familia se quedan con la idea de que si el niño no mira los ojos no te está prestando atención. Y eso es imaginar que el niño o pedir que el niño TEA sea neurotípico. Y no pidamos que el niño TEA sea neurotípico, no pidamos que mire a los ojos, porque el niño sí te puede prestar atención no mirándote a los ojos. Y de hecho yo me imagino que a varias veces ustedes cuando han ido al doctor está todo el rato así escribiendo y si no está prestando atención de alguna manera, o yo misma cuando estoy con los papás en las entrevistas y yo voy anotando los datos, no quiere decir que no le esté prestando atención, lo que pasa es que no estoy mirando los ojos, pero sí yo estoy bien pendiente. Eso es algo que nosotros también hablamos harto en las charlas de bomberos y hoy día la que hicimos al personal del Hospital El Pino, de que aunque ese niño no tenga contacto visual o aunque ese niño no te responda de manera verbal, si tú a ese niño o niña le estás hablando, él te está escuchando, él te está poniendo atención y muchas veces los niños no verbales entienden todo y pueden de igual manera realizar una acción que tú le pidas, porque claro, estamos súper acostumbrados a que nos validamos en esta interacción social por medio del contacto visual. Pero qué importante lo que dice Francia, como de derribar ese mito de que no te estoy mirando a los ojos, es igual a no te estoy poniendo atención, ¿sí? Mira, acá Carolina nos hace una pregunta. Quizás podríamos ahí comentar algo. ¿Cómo actuar cuando comienzan a ser agresivos, golpean cosas o a los padres? Mira, ahí también salió un tema bien interesante que hablamos en la clase, ¿eh? También hablamos un tema bien interesante. La etiqueta. La etiqueta es algo súper frecuente en la familia y la verdad es que el niño TEA, como tiene dificultad en el pensamiento abstracto, él no entiende de etiqueta. Él no entiende el niño malo, él no entiende el niño agresivo. La persona TEA o el niño TEA no entiende eso porque es una persona concreta. O sea, el niño TEA reacciona y realiza las conductas que le funcionan. Y nosotros también hacemos lo mismo, nosotros también, o sea, a usted le funcionó apostarle el caballito número 7 y ganó dinero con eso y usted le sigue apostando y le vuelve a funcionar, usted lo va a seguir haciendo. Entonces, estas etiquetas como el niño es agresivo, el niño es malo o el niño es déficit atencional o el niño hiperactivo, el contra que tienen es que no son medibles. ¿Qué es un niño agresivo? Entonces yo le pregunto a la señorita María, ¿para usted qué es un niño agresivo? Y la señorita María es un niño que dice garabato. Y le pregunto a la señorita Marta, ¿para usted qué es un niño agresivo? Un niño que pega. Y así yo voy preguntando a cada persona y cada persona tiene sus propias definiciones de lo que es un niño agresivo. Entonces es como una nebulosa finalmente y en verdad este niño que sea agresivo a propósito, lo más probable es que no. Nuevamente porque son niños muy concretos. Ellos muchas veces actúan o realizan conductas que les funcionan y esas muchas veces las refuerza el entorno o las incentiva el contexto. Entonces, ¿cómo yo puedo cambiar esa conducta etiqueta? Por ejemplo, niño agresivo puede ser igual a niño que cada vez que hacemos una tarea con láminas me arroja un juguete a la cara. Ahí ya tenemos algo más medible.
O sea que cada vez que hagamos una actividad con lámina, este niño me va a lanzar un objeto a la cara. Entonces ahí lo cuantificamos. O también puede ser niño que cada vez que quiere un juguete que está en alto, me golpea. O sea que este niño por cada situación de pedido, que son muy frecuentes en el día a día, pega, pero ¿con qué fin? Para obtener ese objeto. Entonces eso, si se dan cuenta, estoy cambiando la etiqueta por algo más medible. Y todo aquello que es más medible es más fácil de abordar. Entonces, cambiar una etiqueta, algo más medible, igual genera un cambio en nosotros. O sea, a nivel mental, igual a nosotros igual nos disminuye la ansiedad porque uno sabe más o menos igual dónde partir. En el caso del niño hiperactivo, ya, el niño hiperactivo es amplio. Entonces, ¿cómo se podría modificar esa etiqueta? Niño hiperactivo, un niño que permanece 10 minutos sentado. Ya, eso es una definición de niño hiperactivo. Ya, no estoy hablando de la definición del DSM-5 ni nada de eso. Pero para otra mamá, un niño hiperactivo es un niño que dura tan poco en las tareas que nunca las termina. Eso también puede ser una definición de niño hiperactivo. Entonces, cuando uno genera una medición, cambian la etiqueta y uno tiene más herramientas por las cuales empezar. Si yo sé dónde empezar, es más fácil pensar en cómo mejorar. Y además como de cuantificar, como dice Francia, también darle una vuelta más y eliminar esta etiqueta o transformarla en una etiqueta en un lado más positivo que negativo, ¿cierto? O sea, yo acá particularmente recomendaría a esta mamá como dejar de pensar en el niño o la niña agresivo, ¿cierto? Ojalá los profesores entendieran esto, porque la conducta agresiva, ¿cierto? Es en respuesta a algo, como nos estaba diciendo Francia acá. O sea, yo quiero alcanzar esto y no lo alcanzo y me enojo y pego, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la respuesta agresiva, tal como lo dije, es una respuesta a algo, es una forma también de comunicar muchas veces la molestia. Y acá la Javi, que nos comenta que su hijo eh, se pone, como dice, hoy la tía del jardín me comentó que cada vez que cantan la canción del saludo, mi hijo empieza a botar lo que tenga frente a él. ¿Algún consejo cómo ayudar a la irritabilidad? Y acá nos responde, y me gusta mucho esta reflexión que hace a Javi, porque dice, cabe mencionar que reacciona así solo en una parte de la canción. A mí me tinca que debe ser por el tono de voz o alguna palabra en específico. Entonces, qué bueno que ella como mamá haga esta reflexión porque está buscando cuál es la raíz de esa irritabilidad o de esa conducta agresiva, ¿cierto? O sea, puede ser el tono de voz, puede ser porque lo que dice la canción no le gusta, o también puede ser muy incómodo que distintos tonos de voz cantando al mismo tiempo o la tía cantando a lo mejor justo en esa parte de la canción sube el tono de voz o su tono de voz un poco más agudo. No sé, poniendo ejemplos, le molesta sensorialmente a lo mejor o emocionalmente porque la palabra que dice, tal como nos decía la Javi acá, no le gusta, que reacciona porque se irrita y reacciona tirando las cosas, ¿sí? O como decía acá la mamá, que golpea las cosas o sea, escuchamos mucho esto de que golpean a los compañeros, de que golpean a los hermanos, a los padres o al cuidador, ¿cierto? Pero ese golpe nos quiere comunicar algo, ¿sí? Nos quiere decir algo y como decía Francia, darle una vuelta, cuantificarlo buscando cuál es la raíz de, o sea, qué no pasó o qué pasó que provoca que este niño o niña reaccione de esta forma, ¿sí? Acá Rosa nos pregunta,
Rosa Villarroel, si queda grabado, sí. Queda grabado acá en el canal de YouTube Ah, y pueden verlo las veces que quieran, compartirlo con sus familias, porque la verdad que estamos hablando cosas bien interesantes con Francia. Recordarles que Francia hace talleres presenciales los días sábados acá en la comuna de San Bernardo y también hace talleres online. Pueden seguirla en sus redes sociales, que son tal cual está escrito tu nombre, Francia Castro. no, Francia Fonoaudiología. Ya. Francia Francia Fonoaudiología. Fonoaudiología la podemos encontrar entonces en Instagram, lo voy a anotar acá, y en Facebook tal cual, Francia Fonoaudiología. Sí, sí, también hay un canal de YouTube ¿Ya? y ya son. Rosa ha estado en los talleres presenciales. ¿Sí? Rosa, sí, sí, Rosa. Rosa Villarroel. Sí, ella haya participado en las clases presenciales. Mira, acá puedes leer tú ese comentario en voz alta mientras anoto tus redes sociales. Ya. Un problema, la hija no quiere comer la comida del jardín, pero la comida que yo preparo sí la come. Ahí surgen dudas porque no sabemos en qué medida esa niña pueda tener algún trastorno de selectividad alimentaria o no sabemos si es algo a nivel de algo que sucede en el contexto del jardín, falta información en ese sentido, o si a nivel también que no creo sí, que sea algo más gastrointestinal difícil, puede que sea más un tema de flexibilidad o de dificultad por selectividad alimentaria. Entonces, ahí habría que averiguarlo. ¿Qué es lo que tiene distinta la comida del jardín que es distinta a la casa? ¿Será que la casa solamente es una textura a lo mejor blanda y en el jardín no? ¿Será porque es comida que nunca ha comido en la casa? Hay como varios interrogantes, ¿eh? Y respecto a estar sentado, no logra estar sentada todo el rato que debe. ¿Y cuál es el todo el rato que debe? Es como esa pregunta. ¿Y cuál es el todo el rato que debe? Y de ese rato, ¿cuánto permanece sentada? Es como, son preguntas que igual surgen, pero que ayudan igual a medir, ayudan como a medir el Eh, punto de partida y de llegada. Me encanta, quiero mencionarlo, esto que nos hace ver Francia, como siempre ver el otro lado y cuestionarnos constantemente como papás, como familia, qué está pasando. Entonces, como decía Francia acá, Mm. ¿cuánto es lo que tienen que estar sentados? O sea, 10 minutos o hasta que termine de almorzar. Nosotros también estamos viviendo en una sociedad súper adultocentrista en el cual estamos acostumbrados que hay que sentarse a comer y no nos paramos hasta que se acabó toda la comida. Entonces, también pensar que los niños necesitan estar en movimiento y que no es tan malo que no permanezca sentado más de 10 minutos. Sí, que necesitan estar en movimiento, eh, que es parte también de su desarrollo motor, el poder moverse dentro de un espacio. Y claro, con respecto a lo que decía Francia, es súper importante como investigar ahí cuáles son las causas por las que no comen en el jardín, si son causas como de selectividad alimentaria, sensoriales, eh, también como de estructura, que está súper acostumbrada a comer todos los días en la misma mesa, quizás en la misma silla, o a comer la textura de la comida que le hace la mamá. A lo mejor la mamá le cose la papa 20 minutos más de lo que la cocen en el jardín y no le gusta la papa del jardín porque es más dura, a lo mejor, poniendo como ejemplo. Ahí para que Marta puede ir como también cuestionándose, como nos ayuda Sandra a preguntarnos qué está pasando ahí. Tal cual, aprovechar ya. Francia, nos queda poquito de programa, entonces agradecerte primero todos estos comentarios que nos estás haciendo de tus talleres. Me gustaría que pudiéramos darle algunos tips que se pudieran dar como a manera general, de manera universal, con respecto al área de la comunicación, quizás que podría también
permitir, porque siento yo que cuando la comunicación mejora, no solo la comunicación verbal, sino que el poder leer ciertas señales que nos dan nuestro hijo o hija y que no nos damos cuenta y que cuando ya explotan se tiran al suelo, se frustran, ¿cierto? Y a lo mejor cuando logramos interpretar que está aburrido en algún lugar, que tiene hambre, que tiene sueño, podemos evitar estas conductas disruptivas, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles tips nos darías tú a nosotros como familias que pudiéramos utilizar como para ver más allá? Bueno, a propósito, lo que dice es súper importante porque las señales naturales de que está emergiendo una conducta disruptiva, los papás la pasan por alto muchas veces. Porque muchas veces cuando los papás visibilizan a los niños, cuando ya lloran, pero no no lo visibilizan antes. Entonces ahí tenemos un tema, porque ¿por qué usted no lo visibiliza cuando es adecuada la conducta? Es porque usted no lo está visibilizando. El niño cuando se tiene que dar a visibilizar recién con un grito, recién con un llanto, con algo más invasivo, porque a lo mejor esa es la forma en que deja de ser ignorado. Entonces, en el TEA no verbal pasa mucho eso, porque tienen menos recursos de comunicación. Como tienen menos recursos, entonces son más invisibles y por lo tanto recurren más a conductas inadecuadas. Es bueno siempre hacer un trabajo transversal de mentalizar a la persona TEA o a un niño TEA, siempre hablándole por su nombre, no importa que no me mire, no importa que a simple vista se vea como en otra, no importa, usted igual hágalo. Ya tiene que romper ese efecto Mateo. Efecto Mateo es como un círculo vicioso, por si acaso, que se da en comunicación. Estamos frente a una persona que tiene dificultad en la comunicación. Usted es la persona que no tiene dificultades. Entonces no le exija a ese niño ser comunicativo porque de un momento a otro no lo va a hacer. Usted tiene que ser el comunicativo. Entonces muchas veces la familia, como el niño no le da un feedback o el niño no le da una retroalimentación, la familia se va quedando callada y empieza a hablarle menos al niño, lo empieza a dejar más de lado, lo invisibiliza más, de forma a lo mejor inconsciente. Entonces nosotros nos vamos a educar para remar hacia el otro lado y que lo mentalicemos independiente de la apariencia. Juanito, me gustó que haya ido al colegio, yo te vi más tranquilo, te vi saludar a la tía, a mí me gustó eso, no importa que Juanito no diga nada. Y yo le doy un abrazo, lo valido, ¿cierto? Me encanta que salgamos juntos a pasear, yo le voy narrando también. Oh, Juanito, hoy día tengo que hacer esto. Porque así Juanito también se siente presente, se siente escuchado, se siente validado y también le estamos enseñando finalmente contenido de comunicación. Ahora, mientras uno más visual sea, mejor, porque son niños más concretos, entonces, mientras más visual, es más comprensible. A lo mejor no todos los niños están preparados para los pictogramas, pero frente a eso podemos recurrir a los objetos reales también, o a los gestos. Pero eso es muy Y a los importante, videos, no por asumir cosas. ejemplo, a los videos, ¿Mm? también podemos recurrir como en material visual, no sé, por decirte que nos toca ir al dentista. Entonces, como buscar un video en donde un niño en YouTube, buscar un video en YouTube donde el niño vaya al dentista. Entonces, anticipar al niño de que vamos a ir al dentista por medio de un video, si es que no es como tan visual con el tema de los pictogramas o no está tan acostumbrado todavía a esa forma de comunicación. ¿Podría ser con un video de YouTube, por ejemplo? Sí, el video es más sencillo de comprender porque el pictograma es más simbólico, es más abstracto que un video. El video, cuando tiene dibujo o tiene imágenes reales de personas, es más comprensible. Pero cuando hay un símbolo del tipo pictograma,
requiere un nivel de comprensión más avanzado porque es más simbólico. Entonces, por eso muchos niños están preparados para los pictogramas, porque el nivel un nivel de abstracción más complejo. Entonces, es una buena idea los videos, buena idea. Y de forma oral también. O vamos a ir al dentista y no sé qué cosa, y yo le toco los dientes al niño, mira, te va a ver los dientes, para que también tenga esa información más propioceptiva y que incluso él se toque los dientes. Pero ahí tú apelas a algo que es súper bueno también, que anticipar a los niños. Anticiparlo es súper bueno. Quizás no todos necesiten esa estrategia, depende mucho del caso a caso, pero algo de sí es cierto, es que cuando nosotros nos anticipamos tenemos mejor desempeño, porque es distinto cuando a mí me dicen, oh, mañana tienes que atender un paciente nuevo y son las 10 de la noche, tengo que preparar material, ¿cierto? Es distinto, ¿no? Versus yo lo tengo agendado la semana pasada. Lo visual, sí, lo visual es súper importante. Y ¿qué más? Los pedidos. Los pedidos. La primera función comunicativa que hay que trabajar es el pedido. ¿Y por qué nace este comentario? Porque yo veo que hay muchos fonoaudiólogos que no son especialistas en TEA y atienden niños con TEA, pero no trabajan los pedidos, y eso es súper importante. Entonces, vamos a tener que interceptar al niño, porque imagínense, si el niño tiene los juguetes a mano, los tiene al alcance, no necesita de nadie. ¿Se va a acercar a usted para sociabilizar? No. Entonces, la única forma de que este niño haga un esfuerzo por comunicarse es interceptándolo. Y eso quiere decir que si a él le gusta la vaquita, se la vamos a dejar en una repisa, pero a la vista. Si a él le gusta el pan de molde, se lo dejamos en una cajita transparente, pero difícil de abrir. Si a lo mejor tiene que hacer un puzzle, ya, él coloca las 2 primeras piezas, pero el resto la tengo en mi mano. Y lo que se ve muchas veces a nivel de terapia es que como no interceptamos al niño, este niño le da lo mismo. Está todo el rato en su mundo, yo le hablo, no sé qué cosa, y la verdad es que no es mucho lo que se puede avanzar. Versus un niño que pide, es un niño que se está comunicando. Porque toda interacción que apela a un otro, aunque sea por un pedido, ya es comunicación. Y empiezo yo a ser más visible también, porque el niño de alguna manera todavía no es consciente de la importancia que tienen los demás. Cuando nosotros lo hacemos consciente de la importancia que tienen los demás, cuando necesita ayuda y él no puede salir de la situación. Entonces, objetos en alto, cajas difíciles de abrir pero transparentes, pedir ayuda de otra manera que no sea llorando, ¿cierto? O si es un juguete que tiene piezas, yo le doy las 2 primeras, pero el resto que me las vaya pidiendo, yo las tengo ahí en la mano. De alguna forma. Eso se me ocurre en este momento. Qué buen comentario. Sabes que mientras tú me hablabas, yo pensaba que deberíamos hacer aquí como todas las semanas en los live glosario de todas las palabras que van saliendo Sí, en medio de la conversación, porque hoy día estuvimos hablando de validar las emociones, de mentalizar al niño, de anticipar al niño, de hacer que este niño o niña pida, sí, que no esté todo a su alcance. Creo que son conceptos súper importantes que nosotros como familia, y vuelvo a reiterar, los profesionales de la salud, de la educación, por sobre todo de la educación, deberían manejar para poder también como, no simplificar la vida, pero hacerla un poco más amena, ¿cierto? Sí. Mira, acá nos pregunta Gustavo, ¿dónde son los talleres el día sábado? Son en Fundación Más Solidaridad. Eso es en San Martín 337, casi San Martín esquina con Colón. Fundación Más Solidaridad San Bernardo. ¿Me puede repetir el número que se me olvidó? San Martín
337. San Casi Marcos. esa esquina con Colón, con Avenida Colón. No, 337. sí, 337. Casi llegando a Colón, San Bernardo. Claro. Y para poder acceder a los talleres online. Están las grabaciones disponibles y también los en vivo. Por ejemplo, mañana hay 2 en vivo, a las 9 y a las 10. A las 9 tenemos el en vivo que se llama Expansión del Juego, que ahí hablaremos de estrategias de impact, de expandir el juego. Y a las 10 tenemos dificultades, limitación en autismo. Cómo trabajar limitación en esos niños no verbales. Y el día viernes vamos a hablar de diagnóstico en espectro autista, cómo debería ser el proceso de diagnóstico, por qué el neurólogo de los 5 minutos no basta con el diagnóstico para realizar un diagnóstico y por qué la 2.2 y el ADR no diagnostican por sí solo. Eso lo vamos a hablar el día viernes. Miren. Estos son los en vivo. Es un precio accesible, están a 4.000 cada entrada. Y si quieren comprar una clase grabada, también está como el catálogo, yo se los mando y lo pueden revisar. ¿Y cómo te pueden contactar, Francia, para poder acceder a estas clases grabadas o a estas clases en vivo? Francia Fonoaudiología, en mi Instagram, claro, Francia con Y, Francia Fonoaudiología, por Facebook o por Instagram. Instagram. Ok, ahí está bien. Sí, eso. Mira, acá vamos a terminar de leer los últimos comentarios. Marta dice, lo que pasa es que yo preparo lo que me enseñaron. Igual es diferente a lo del jardín, porque yo he ido a darle la comida y es muy diferente la preparación. O sea, por ahí puede ir como en el tema sensorial, de que el olor no es igual, de que la textura no es igual, que el color no es igual. Y está súper acostumbrada a la comida de mamá. Vamos a ver otro de Lilian, dice, me encantan estas charlas. Muchas gracias, Lilian, por participar también. Muy bueno, me gustó mucho la charla, gracias. Uno aprende cada día un poco más. Bendiciones. Muchas gracias, Débora, cariños para ti. Ricardo Andrés, muchas gracias por el programa. Me alegra participar en este medio con personas que viven situaciones similares con un niño o niña TEA. No estamos solos, como en algún momento creímos. No, Ricardo, no estamos solos y para eso estamos las agrupaciones a lo largo de Chile, motivando, visibilizando, que no nos dé vergüenza hablar de autismo. Y acá hoy tuvimos una tremenda invitada, agradecemos esta linda conversación que tuvimos con Francia, donde aprendimos bastante, nos vamos ahí bien cargaditos de información, de tareas para la casa, para poder trabajar ciertas conductas con nuestros hijos, y quedan súper invitados a participar de los talleres de Francia. Es una instancia que ojalá tuvieran la posibilidad de participar y no perderse, porque además aprender no es barato, ¿sí? Y Francia nos ayuda en eso con precios súper accesibles. Así que invitar a las familias que quieran participar tanto de manera presencial como online. La Yesenia dice, gracias, Dios me las bendiga grandemente. Un besito para ti, Yesenia. Y bueno, este ha sido un capítulo más de una conversación diferente con una profesional de otro nivel. Ay, gracias, Málaga. Hoy nos contó cuál fue su principal motivación para hablar de autismo, aprender de autismo, especializarse en autismo. Y agradecemos también su sinceridad, su tiempo para estar en este espacio. Y yo les dije, ¿cómo podemos dejar consultas o dudas en el chat?
Buena pregunta. Creo que a medida que el programa queda grabado, igual se puede hacer preguntas, así que vamos a estar ahí revisando más adelante. Si es que hay más preguntas a Francia, se las vamos a comentar para ir respondiendo ahí a todas las dudas. Pero tratamos de acá responder la mayor cantidad de preguntas que nos salieron. Silvana dice, hola, ¿cómo están? Soy nueva en esto, muchas gracias. Cintia Gracias a va, Cintia, que ella va a los talleres presenciales también. Mira, qué bueno, Francia, saber que mucha gente que nos vio hoy día asiste a estos talleres y toma esta posibilidad de aprender en vivo. Así que como yo les había comentado la semana pasada, voy a ir haciendo algunas recomendaciones de películas que he ido viendo. Y hoy quiero recomendarles una película que está en YouTube, que se llama Un viaje inesperado, que me la recomendó a mí mi tía. Y trata de una mamá con 2 hijos mellizos, me parece, que están dentro del espectro. Y como esa mamá también lucha por sacarlos adelante y poder insertarlos en esta sociedad que muchas veces es un poco cruel. Así que para que ahí la vean, voy a dejarlo anotado acá. Se llama Un viaje inesperado, la película de esta semana. Y si es que alguien vio la película que recomendé la semana pasada, que era Temple Grandi, que nos cuente ahí qué le pareció, si le gustó, si no le gustó. O la otra semana también, si ven Un viaje inesperado, acuérdense que está en YouTube para que la vayamos ahí comentando durante los próximos live. Así que, nada, agradecer que la gente nos siga y participe en esta instancia. Recordar que la próxima semana tenemos un nuevo capítulo, vamos a tener 3 invitados la próxima semana, también interesantes. Vamos a estar hablando con Alejandra, quien preside la agrupación Adolescentea, que es una agrupación de adolescentes, junto a una mamá de esa agrupación y un papá. Va a estar súper interesante porque pocos hombres participan en nuestros programas, Francia. Y qué bonito también saber la mirada masculina porque siempre hablamos las mamás, siempre acá en los comentarios están las mamás. Entonces, qué bonito saber la mirada desde un papá. Así que los voy a dejar invitadísimos para el próximo miércoles a las 21 horas en un nuevo capítulo de una conversación diferente. Muchas gracias, Francia. Buenas noches. No, gracias a ti. Nos vemos. Chao. Chao.